Qué bendición poder nuevamente salir al aire y poder estar ahí en la intimidad de sus casas. Hoy tenemos miércoles santo, así le dicen. La verdad es que son costumbres, ¿verdad?, que establecieron las asociaciones que se hacen desde el punto de vista comercial con el punto de vista religioso. No digo espiritual, porque espiritual involucra al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo estuviera en el asunto, creo que fuera otra la dirección de las cosas. Por eso es importante que estos días así de solaz esparcimiento para toda la voy a mencionar solo sociedad guatemalteca. Nosotros tengamos algunos momentos así como de intensificar, si fuera posible, nuestra vida espiritual. Cuando hablo de vida espiritual estoy diciendo que tenemos que evaluar realmente cómo ha sido hasta el día de hoy nuestra relación con Dios. Normalmente estamos como programados para relacionarnos con Dios en momentos de adversidad, en momentos de dificultad, en momentos de necesidad. Pero cuando estamos estables, probablemente lograríamos la mejor comunicación con Dios. Cuando estamos estables en la salud, en las relaciones humanas, léase relaciones familiares estables, relaciones de amistad estables, o sea, no hay pleito, no hay contienda. Hogares cuando se mantienen con una relación que genera paz interior. Todo esto nos debería de impulsar a tener una vida devocional más intensa, porque supuestamente estamos siendo guiados por el cayado y la vara del Señor, porque estamos siendo alimentados en verdes pastos, porque estamos reposados junto a aguas de reposo. Entendiendo con esto que Dios es nuestro pastor. Pero la mentalidad como que varía un poco cuando tenemos problemas, recurrimos a Dios. Y está bien, perfecto, hagámoslo. Pero deberíamos de, cuando estamos realmente en una paz franca y abierta, presentarnos delante del trono de la gracia para ver qué Dios tiene para nosotros, no solo en casos de necesidad, aunque hagámoslo en casos de necesidad. Por eso está abierta la puerta. Pero tratemos en momentos de estabilidad emocional, en momentos de estabilidad familiar, en momentos de estabilidad interior, de buscar qué Dios tiene para nosotros. Oremos como siempre para presentarnos delante del trono de la gracia y pedir oportuno socorro para nuestras almas. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos en tu presencia, Dios eterno. Clamamos misericordia, Padre, sabiendo, Padre, que toda buena dádiva, que todo don perfecto, sabiendo, Señor eterno, que todo aquello que está alrededor nuestro procede de ti. Nosotros estamos, Padre, en todo tiempo delante de tu presencia. Sabemos, Padre, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, Señor, nuestra posición es allá en la eternidad contigo, mientras que nuestra situación es aquí en la tierra. Todo te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos, porque hemos pecado, porque hemos fallado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que estaba yo meditando algo dentro de mí. Fíjese que todo el Antiguo Testamento tiene latente el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene latente el Nuevo Testamento. O sea, se hace latente el Nuevo Testamento, la presencia del Nuevo. En el Antiguo Testamento se hace latente la presencia del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es evidente, es francamente patente el antiguo pacto. Yo he dicho algunas veces, tal vez una palabra que cuesta un poquito entender, pero yo he visto que la Biblia es un solo texto, un solo texto resume toda la Escritura. Vuelvo a repetir, en el antiguo pacto
está latente el nuevo. En el antiguo pacto está latente el nuevo. Y en el nuevo pacto está patente el Antiguo Testamento. Y lo puede cambiar usted si quiere. En el Nuevo Testamento está latente el Antiguo Pacto. Y en el Antiguo Pacto está patente el Nuevo Pacto. Parece un juego de palabras, pero con esto quiero significar que es un mismo espíritu el que se mueve. O sea, un mismo espíritu se mueve. Y el que se mueve, por supuesto, es el Espíritu Santo, que es el encargado de restaurar y ordenar. Fíjense, hermanos, que hay unos textos que están en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Nos quedamos en el 16:23, hace 8 días, nos quedamos en el 16:23. Y es aquella experiencia de cuando Jesús, después de que el apóstol Pedro ha dicho: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, cuando dijo el Mesías, el mundo espiritual se detuvo, porque había aparecido el deseado espiritualmente de todas las entidades espirituales, que era el Mesías. Se detuvo todo y empezó una nueva expectativa de espera para que se cumpliera lo que se había anunciado con anterioridad en todo el antiguo pacto. Estaba latente el nuevo pacto y ahorita se abrió la puerta. Tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y vemos cómo el Señor le dice: bendito seas Pedro, porque tú eres Kefas, y sobre esta roca, o sea, esa roca con mayúscula, ¿verdad?, que es Cristo, se va a edificar la asamblea de los redimidos, la asamblea de los escogidos y elegidos que yo elegí, escogí en la eternidad. Juan 15:16. No me escogieron, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí para que en el curso del breve tiempo que están sobre la tierra se den evidencias francas de quiénes son ustedes. Y luego de esto el Señor empieza a anunciar que Él, en el verso 21 del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, empieza a anunciar Él que va a bajar a Jerusalén porque tiene que ser sometido al juicio que en la injusticia de ellos llevó a Cristo a la muerte, pero Él, según narra Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Él ofrece voluntariamente su vida con el propósito de ser un cordero, o sea, el cordero de la Pascua, que liberó a Israel de 430 años de cautividad. Hoy es el cordero que nos libera de una casi eternidad de cautividad. ¿Por qué digo casi una eternidad? Porque nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Luego nos disociamos con Dios y Dios nos dio cuerpo aquí para volver a reinstalarnos según las promesas que en Cristo nos dio cuando estuvimos juntamente en el ámbito espiritual en los lugares celestiales. Es interesante esto, es emocionante, porque la escogencia de Dios fue eterna, y cuando Cristo aparece se abre entonces el parangón de redención, de restauración, de rescate de todos aquellos que un día gozamos de estar espiritualmente en la presencia de Dios, pero nos contaminamos, y esa contaminación nos sacó de la presencia de Dios, así como en el huerto del Edén. Adán y Eva son sacados de la presencia de Dios por desobedientes y haberse dejado motivar por el personaje que los invitó a la desobediencia. Así nosotros, que no tenemos memoria de este asunto, también fuimos desechados y descartados y echados fuera de la presencia de Dios. Entonces, cuando dice el Mesías, está diciendo que todos los que un día estuvimos en la presencia de Dios, se abre una puerta para que regresemos a la presencia de Dios. Esa es la razón de lo que quedó escrito: regresar a la presencia de Dios, porque nos perdimos de la gloriosa presencia de Dios, porque nos involucramos con el gran desobediente, con el personaje que, aprovechándose de todas las delegaciones que Dios le da, dice: me levantaré,
piensa, me levantaré, pondré mi trono sobre el monte de Dios. Y solo con esa actitud quedó prácticamente cancelado el plan de adoración y de alabanza y de exaltación que Dios le había delegado a Luzbel. Y ahí nos fuimos un montón de contaminados por participar de alguna manera de esa desobediencia, igual que Adán y Eva. Bueno, el Señor nunca se detiene. Él, cuando le di, tú eres el Mesías, te dice, bueno, tengo que ir, estoy en el 16:21 de Mateo, voy a bajar a Jerusalén, y en Jerusalén seré, debo de padecer por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes, por los escribas, y ser muerto, para después ser resucitado. Mire, este verso es bien interesante porque está resumiendo todo el plan de él. O sea, me van a matar porque yo voluntariamente me voy a entregar, pero la muerte de mi cuerpo físico es porque voy a cargar todo el pecado de la humanidad y voy a saldar la deuda que la humanidad espiritual tenía con mi Padre. Y el Espíritu Santo, está eso intrínseco, me levantará, me levantará, y en esa resurrección seré presentado delante del Padre y reconocido como hijo, y todo el que reconozca que yo soy el que murió en la cruz del Calvario para que los pecados fueran cancelados y que resucitó, entra a una asamblea. Y te digo, le dice ya en el capítulo 16 también, se recuerda, versos 17 al 18, 16 al 18, y todo el que tenga esta revelación formará parte de los que serán redimidos, serán rescatados. Cuando Pedro oye esta actitud de que tiene que morir para luego resucitar, entiende nada más lo de morir, lo de resucitar no lo logra manejar. Y como no lo logra manejar, en el verso 22 dice que Pedro tomó a Jesús aparte. Si quieres lo leemos, 16:22 del Evangelio de Mateo. 16:22 del Evangelio de Mateo. Dice que, mire pues, es que esto nos deja una enseñanza bien interesante, una enseñanza profunda que nosotros tenemos que aprender a entender. Toda la Escritura lo que pretende es que nosotros entendamos el plan de Dios. Él tenía que morir porque él iba a cargar el pecado de la humanidad. Digámoslo así para entendernos, el pecado de la humanidad en toda su historia, desde antes que todo esto fuera, el Señor iba a cancelar, porque el alma que peca, esa alma muere. El alma que pecare, esa morirá. Entonces la muerte tiene que detener su programa, detener su plan. La muerte era el aguijón, la muerte era el acicate de la humanidad. El temor era morir. Ahora, es cierto, el pecado mata a Jesús, pero el Espíritu Santo, que es el gran restaurador, levanta a Jesús. Estamos en el capítulo 8, verso 11 del Evangelio, del libro de Romanos. Y si el Espíritu que levantó a Cristo Jesús está con vosotros, el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo Espíritu Santo que nos levantará para que nuestros cuerpos mortales, la bajeza de nuestro cuerpo, sea reducida y que ubique la posición que merece. Espero estarme explicando. El apóstol Pedro no quería que él muriera, pero porque ignoraba el plan de Dios. Recuerde que él era un judío, recuerde que él era un hombre que lo que estaba esperando era que este Mesías, que él lo veía como un Mesías político, él veía todo como desde el punto de vista del gobierno humano. Por eso en el capítulo 1 de Hechos le dicen al Señor, ¿cuándo vas a instalar, cuándo nos vas a restituir el reino para que echemos a estos romanos? Entonces le dice el Señor, no les toca a ustedes ver y establecer, ni a mí establecer y declarar los tiempos de Dios. Recuerde usted que esto está vinculado con el capítulo 3 de Daniel, porque la estatua de Nabucodonosor narra las diferentes etapas y estadios que iba a pasar la humanidad
para que entendamos que la resurrección del Señor iba a derribar esa estatua. Esa estatua es un ambiente, es una entidad política, religiosa, comercial, es una entidad que está vigente actualmente. Por ejemplo, ahí recuérdese que la cabeza era Babilonia. Babilonia, ¿se recuerda? Babilonia era la cabeza. Esa cabeza luego se transforma en el pecho, que son los medos persas. Luego se transforma en el pecho y los brazos, luego en el abdomen y parte de los muslos, que es el imperio griego. Y si lo viéramos más despacio, veríamos cómo la energía de estas áreas en las que vamos pasando hace una manifestación en el ambiente, no solo físico, sino también en el orden espiritual. Y los pies, que están formados por dos tipos de entidades, una de hierro y una de barro, que no se mezclan. Esta estatua, esta entidad, es la entidad que los judíos entendían y conocían a Daniel, querían que Jesús los derribara el sistema y los pusiera a ellos a gobernar. Tenían que pasar tantas cosas, hermano, porque ellos, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Y como no lo conocieron, entonces dijo el Señor, pero a todos los que me reconozcan, los voy a incorporar al capítulo 16 de Mateo, verso 17. Los voy a hacer parte de la roca. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ustedes pues como piedras espirituales, como una, cada uno es una piedra espiritual que está fundamentado y está entrelazado, entremezclado con la roca principal que es Cristo Jesús. Mateo capítulo 7, versos 24, cuando dice, miren, dice, hagan una cosa, edifiquen sobre la roca. La roca ahí nuevamente es mayúscula, está supliendo lo que es el cuerpo de Cristo. El Señor tiene autoridad absoluta. En el reino mineral, Él es la roca. En el reino vegetal, Él es la vid. Interesante, en todos los reinos está Él gobernando. En el reino mineral, Él es la roca. En el reino vegetal, Él es la vid. En el reino espiritual, Él es el Mesías. O sea, en todos los reinos, me falta un reino animal. En el reino animal, Él es el Cordero. En el reino animal, Él es el Cordero. En el reino mineral, Él es la roca. En el reino vegetal, Él es la vid. Y en el reino espiritual, que no lo toman en cuenta, él es el Mesías. O sea, cuando hablamos de Mesías estamos hablando de la puerta del capítulo 10 de Juan, la puerta que se abre para que todo aquel que entre por esa puerta se abra y entre a una eternidad. Es interesante, es glorioso, esto es impactante. Cuando empezamos a hablar de esto, nos vamos por un camino tremendo, pero regresemos entonces, porque yo quiero que estemos allá en el Mateo 16, verso 22. Pedro le dice, Señor, que no te acontezca eso. No es posible que tú veas a Jerusalén a morir, porque no conviene. O sea, no es el plan que nosotros tenemos. Ese plan, no sé dónde lo sacaste, estoy parafraseando, permítame echar a volar un poco la imaginación sin agregarle ni quitarle, pero ¿cómo piensa usted que Pedro iba a querer en su mentalidad humana que el Señor fuera a morir a Jerusalén? Si a Jerusalén lo quería llevar ellos para sentarlo como autoridad y poner bajo la bota de ellos el cuello de los romanos, ellos tenían una tendencia también de orden político. Ellos habían visto el gran poderío que tenía Jesús y la gran autoridad que Él demostraba sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre todo acontecimiento. Y ellos creían entonces que Él era el líder político que esperaban. Pero Jesús le dice algo que tenemos que manejar dentro de nosotros. Quiero leerlo, verso 24. Verso 23 del capítulo 16. Es importante. Esto ya lo hemos hablado en algunas oportunidades, pero no está de más que lo agreguemos. Pedro, después que el Señor dice, verso 21, tengo que ir a Jerusalén a morir, porque los ancianos, los príncipes, los escribas, los principales van a provocarme la muerte, pero voy a resucitar.
Pedro lo llama y le dice: Señor, no te arriesgues, no es necesario que te expongas a morir. Con el plan o con el currículum que has demostrado, con los antecedentes que has evidenciado, tenemos a media población con nosotros y otros grupos. Eso no lo dijo Pedro, pero otros grupos ya lo estaban a él tomando como un líder que podía derribar al imperio romano que en esa época estaba gobernando. Hasta 300 años después dejó el imperio romano de gobernar y tuvieron que cumplirse muchas cosas más. Mire el verso 23 del capítulo 16, lo que le dice el Señor Jesús. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, porque Pedro le había dicho: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca que tú vayas a bajar a Jerusalén a morir por algo que no es, ¿cómo se llama?, el plan que nosotros tenemos. Le voy a leer otras versiones del verso 22 del capítulo 16, solo para que se dé cuenta y usted amplíe su concepto y su criterio de lo que Pedro estaba diciendo. Pedro, tomándole aparte, Nácar Colunga, Pedro tomándole aparte se puso a amonestarle, diciéndole: no quiera Dios, Señor, que esto suceda. Torres Amat, tomándole aparte, Pedro trataba de disuadírselo, diciendo: Señor, de ningún modo, no ha de verificarse esto en ti. La DA, la versión hebrea, Kefa le llevó aparte y comenzó a reprenderlo, oiga usted, diciendo: el cielo tenga misericordia, Adón, de ninguna manera esto te acontezca a ti. Mire la de Dios habla hoy. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciéndole: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. La última que voy a leer, Código Real. Entonces Kefa le sacó del grupo y, hablándole privadamente al oído, comenzó a reprenderle, diciendo: lejos esté de ti mi maestro. Ya no le dijo Señor, mi maestro, permitir que esas cosas te sucedan. Entonces Pedro estaba actuando humanamente, pero con lógica, con lógica. Por eso la lógica no se mueve en el mundo espiritual. La lógica es un aspecto de carácter demostrable en el ámbito terreno, pero que en el mundo espiritual, aquí, la lógica no es así. Por ejemplo, los que somos menores en la lógica humana tenemos que servir a los mayores, pero en el ámbito espiritual el mayor sirve al menor. O sea, y busque usted otras cosas que no van en la línea de lo que nosotros tenemos catalogado como causa y efecto en el mundo natural. Ya lo vamos a ver adelantito. Entonces, mire la respuesta de Jesús. Pedro acababa de confesar que él era el Mesías, acababa de confesar que era el Hijo de Dios. Mire la respuesta de Jesús a Pedro. Pero volviéndose Cristo, dijo a Pedro: quítate de delante de mí. Y le dice: Satanás. O sea, esto es bien curioso, hermano, porque le está, ¿cómo se llama? Le está diciendo, pues yo casi una ofensa a usted, pero ya había pasado anteriormente. Fíjese que cuando vemos en Primera de Crónicas capítulo 21, quiere que vayamos a Primera de Crónicas capítulo 21, como de todos modos estamos aprendiendo, y de todos modos estamos en Semana Santa. De Primera de Crónicas capítulo 21, ahí hay un acontecimiento interesante, al que le pasa al dulce cantor de Israel, aquel que dijo un día: el Espíritu Santo habló a través de mí, la roca. ¿Se acuerda de 2 Samuel capítulo 20? La roca me sostuvo, la roca me envió, la roca me habilitó. Ese mismo hombre, mire lo que dice en Primera de Crónicas 21. Pero Satanás, oiga, se levantó contra Israel e incitó al rey David
a que hiciese un censo en Israel. Solo quiero que se dé cuenta David, que David con anterioridad había dicho palabras tan impactantemente gloriosas, ¿verdad? Por ejemplo, David en el verso en segunda de Samuel 22, veámoslo. No pierda de vista usted primera de Crónicas 21:1, no lo pierda de vista, porque con esto le quiero significar yo que David era un hombre que tenía un respaldo irrestricto absoluto de Dios, ¿ah? Pero Satanás incitó a David, ¿ah? O sea, motivó a David, tocó a David en su condición humana e hizo un censo sin que Dios lo instruyera. Como David hizo un censo sin que Dios lo instruyera, las consecuencias fueron funestas. Pero no lo vamos a ver ahorita porque no es el tiempo. Pero mire quién era David. Por supuesto que aquí en 2 de Samuel capítulo 22, en los 51 versos que no vamos a leer, pero que usted los podría leer en casa, para que se dé cuenta que el enemigo ha tocado y ha incitado a gente que abiertamente Dios usó. Mire cómo dice David. Dice, habló David a Yahweh las palabras de este cántico, el día que Yahweh le había liberado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Oiga cómo dice David. Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vamos a 2 de Samuel 23. Estoy detenido en 1 de Crónicas 21. Recuerde que se levantó Satanás contra Israel e incitó. Entonces se levantó Satanás contra Jesús e incitó a Pedro. O sea, por eso no lo veamos a Pedro como una situación conflictiva. No, es que el enemigo, que Dios lo reprenda, el adversario, que Dios lo reprenda, el diablo, que Dios lo reprenda, tiene argumentos porque conoce nuestra debilidad. ¿Dónde está nuestra debilidad? Allá en 1 de Juan capítulo 2 verso 15 en adelante. El deseo de los ojos, ¿verdad? El deseo de la carne y la vanagloria de la vida, ahí está nuestra debilidad. Recuerde el capítulo 4 de Mateo, el capítulo 4 de Lucas. Jesús fue tentado en los 3 niveles, a nivel del alma, a nivel del cuerpo y a nivel del espíritu. ¿Se recuerda usted? A nivel del cuerpo, si eres el Hijo de Dios, que esta piedra se convierta en pan. Y la respuesta gloriosa del capítulo 8 de Deuteronomio. Y le dijo el Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. El hombre vive del pan material en el cuerpo físico, pero de la palabra de Dios vive el cuerpo espiritual. Por eso estamos aquí viendo aspectos espirituales de orden bíblico, para entender que si nosotros nos descuidamos podemos ser incitados inclusive por el enemigo a hacer cosas indebidas. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y, sabiendo Dios nuestra debilidad y nuestras contaminaciones que tuvimos, Cristo Jesús, 1 de Juan capítulo 2 verso 1, se queda a la diestra del Padre. Si alguno hubiere pecado, abogado tiene a Jesucristo a la diestra. Miremos 2 de Samuel capítulo 23. Mire cómo dice. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El espíritu de Yahweh ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? El justo que gobierne en el temor de Dios será como a la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Mire cómo es el hombre
que tiene a Dios en su corazón y así gobierna su vida personal, su vida social, su vida familiar, y así gobierna todo lo que Dios le pone, el lugar donde Dios lo sitúa. Miren, hermanos, todos tenemos graves errores. Cuidemos mucho de hablar palabras que no tenemos que hablar. Cuidemos mucho de expresar opiniones, cuidémonos, a todos nos pasa. Quiero que veamos en Jeremías 18:18, quiero enseñarle algo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros vemos en Pedro esta actitud tan fuera de, pues, ¿qué le pasa a Pedro? ¿Cómo le dice, Señor, no hombre, no vayas a Jerusalén? Cuando la resurrección iba a ser la puerta abierta para todos los que estábamos programados para ser redimidos. Ese verso 23, ese verso 22 de Mateo 16 es bien interesante, porque la puerta, cuando dice el Señor Jesús, yo tengo que morir y tengo que resucitar, cuando dice resucitar, aparece la puerta dimensional, que la misma puerta que es Jesús la abriría posteriormente para que todos los que creemos en Cristo Jesús entremos por esa puerta. Dios mío, que me esté explicando. O sea, Él es la puerta. Cuando Él dijo, yo voy a resucitar, la puerta se visualizó espiritualmente. Y cuando Él resucitó, la puerta se abrió. Y todo el que reconoce a Cristo como Señor y Salvador entra por esa puerta delante del Padre y está justificado delante de Dios, y para él no hay acusación ni señalamiento. David estaba en esa condición. David tenía un reconocimiento de Dios, un reconocimiento tremendo. Primera de Crónicas 21 dice que David fue incitado. En el Evangelio de Mateo 16:22 dice que el enemigo incitó a Pedro para querer desviar el plan de salvación, el plan de redención. Imagínense, echamos a hablar la imaginación tonta que tenemos. ¿Qué tal que al Señor Jesús le dice, Pedro, tenés razón, fíjate, no voy a bajar a Jerusalén, detengámonos aquí? Le cuento que esta salvación tan grande no existiera, pero él venía con un plan definido. ¿Por qué me dice eso, hermano? Porque es importante que a través de la Escritura usted entienda que hay cosas que no tenemos que hacer. Yo también, por supuesto, yo el primero. Mire al profeta Jeremías. Recuerde que el profeta Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo. Recuerde que el profeta Isaías es el profeta de Cristo. Recuerde usted que el profeta Jeremías, el profeta Jeremías es el profeta del Padre. Y mire cómo atacan las autoridades de la época Jeremías. ¿Qué tiene que ver con usted y conmigo? Que usted es una autoridad reconocida. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, usted es una autoridad reconocida. Usted es una autoridad reconocida. Cuando usted abre la boca, está establecido por Dios que toda oración que sale de usted y sale de mí, que somos templo, morada y habitación del Espíritu Santo, sube delante de la presencia del Padre. Está establecido por Dios que nosotros somos morada de Cristo, somos morada del Espíritu Santo y que Dios está en nosotros. Esto no lo digo yo como un cumplido para el cuerpo de Cristo. Esto la palabra lo dice. Nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Somos el templo del Espíritu Santo y somos el lugar donde el Padre mora. Estamos hablando de Juan, ¿se recuerda? Capítulo 14, versos 21 y verso 23. Juan 14, 21 y 23 dice que todo aquel que le enseñan el mandamiento y se plega al mandamiento, el Padre hace morada con él y tiene derecho. Porque recuérdese usted en su mente que el capítulo 18, versos 28 y 29, el capítulo 10, versos 28 y 29 del Evangelio de Juan capítulo 10, versos 28 y 29 dice, mi Padre y yo uno somos. Mi Padre te tiene agarrado de una mano, yo te tengo agarrado de otra mano, dice Jesucristo, y nadie los va a arrebatar de mi mano. Esto es como cuando un pez sale del agua, ¿verdad? Se quiere liberar, se quiere zafar, se quiere soltar. Y cae nuevamente, pero en el caso suyo y mío, si nos soltamos y nos zafamos de la mano de Dios, el anzuelo está puesto ya en nosotros, y el anzuelo es Cristo, y el hilo del anzuelo, perdone por la comparación tan
mundana si quiere. El anzuelo es Cristo y el cordel de ese anzuelo es el Espíritu Santo, y la mano que lo jala es la mano del Padre. Nadie de los que hemos caído en Cristo, y aunque seamos como somos, como somos, el Dios de la gloria nos tiene preparado algo hermoso y glorioso. Cuidemos Jeremías 18:18. Y dijeron, venid. Voy a leer este verso en una versión que se entiende, bueno, a mi forma de entender el español, como que se entiende más. Mire pues como dice. Mire pues, verso 18:18 de la versión DA. De la versión DA, déjeme nada más ponerla. Dice, entre ellos dijeron, vamos a maquinar un diseño para ocuparnos de Jeremías, porque no perecerá de los permítame un momentito, hermano, porque es que tengo una llamada aquí, pero dice, vamos a maquinar un diseño para ocuparnos de Jeremías, porque la Torá no perecerá de los sacerdotes, ni el consejo de los sabios, ni las palabras de los profetas. Por tanto, vengan, vamos a destruirlo con calumnias y escucharemos todas sus palabras. Voy a poner ahora la versión 60. La versión 60, porque la versión 60 mire pues. Y venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, irámoslo de lengua, dice. Tengamos cuidado con todo lo que hablamos. Tengamos cuidado con las palabras que decimos, porque las palabras de nosotros, los que hemos recibido a Cristo, son palabras de poder. A tal punto que el capítulo 22 de Mateo dice, por las palabras que salgan de tu boca serás condenado, o por las palabras que salgan de tu boca serás justificado. Hermanos, el apóstol Pedro, regresamos a Mateo, ya vamos terminando. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús, porque tus pensamientos, porque los planes que tú tienes, Satanás, le está diciendo a Pedro, le está diciendo a aquel hombre que acaba de confesar quién era él. Pero por eso le leí allá en 2 de Samuel 22 y en 2 de Samuel 23 y en 1 de Crónicas 21, como gente que, en 1 de Crónicas 21:1, como gente que Dios tenía en alta estima, fue incitado por Satanás. Usted y yo nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero podemos ser motivados, incitados por Satanás para sutilmente con la lengua cometer el grave error de condenarnos, el grave error de hablar palabras que en un momento dado pueden ser palabras que pueden destruir temporalmente nuestra vida espiritual. Después del verso 23 del capítulo 16, el Señor cierra el corazón de Pedro y le dice, Pedro, los pensamientos y las palabras tuyas no son los pensamientos y las palabras tuyas de Dios. Por eso apártate, porque esas palabras y esos pensamientos no son de Dios. Y le dice en el verso 24, entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Después del verso 23, en el verso 24, aparece una alternativa de respuesta para instruir a Pedro. O sea, Pedro no solo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino que ahora lo instruye en el verso 24. Pedro le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame, tome su cruz y sígame. Y el verso 25 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. O sea, está diciendo, controla tus pensamientos,
de lógica terrena y dale espacio a los pensamientos de orden espiritual que vienen de Dios, entonces tu vida será salva. Y termino con Filipenses capítulo 1, ahí termino. Solo voy a leer el texto y ahí termino. Filipenses capítulo 1, verso 5. Bueno, aquí todos hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Aquí todos podemos ir delante del Padre y pedirle perdón por nuestras conductas. Aquí todos tenemos un abogado delante de la presencia de Dios. Aquí todos tenemos una grande nube de testigos. Aquí todos tenemos una puerta abierta porque hemos recibido a Cristo y en esa puerta podemos entrar y ir delante del Padre, movidos por el Espíritu Santo, y pedir perdón en el nombre de Cristo Jesús y retomar las riendas espirituales de nuestra vida. Pero dice algo importante en el verso 5 del capítulo 1 de Filipenses: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Lo he dicho como 10 veces aquí en los cultos presenciales. Por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Miren lo que sigue diciendo: estoy persuadido de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se justifica que diga hasta el día de Jesucristo. Ahora yo ya sé que el día de Jesucristo voy a ser perfeccionado, pero con ese pensamiento voy a permanecer, voy a perseverar, voy a tener comunión. Esa palabra comunión, para que la entendamos un poquito más, esa palabra comunión, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día, estoy persuadido que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. O sea, si usted no ha permanecido en comunión desde el primer día, hoy es el día que puede incorporarse a la comunión. La palabra comunión en el griego es la palabra koinonía, quiere decir interacción para beneficio de otros. Eso quiere decir comunión, eso quiere decir koinonía, interacción, o sea, interacción, asociarnos unos a otros y tratar por todos los medios de entender que todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador somos el cuerpo de Cristo. Hoy puede empezar por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Estoy persuadido que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. David no se perdió, Pedro no se perdió. David, habiendo sido incitado por el diablo, fue victorioso. Es reconocido como el prototipo de Jesús de Nazaret. Pedro, se le dieron delegaciones bien tremendas y él fue de los primeros que entendió el nivel que Dios nos quería dar, porque Pedro fue el que dijo que somos un pueblo sacerdotal para beneficio de todos aquellos que se incorporen a participar de la vida cristiana. Que el Señor en esta noche lo bendiga rica y abundantemente, que la presencia de Dios sea real en la vida personal y en la vida familiar, en la vida habitacional, donde vivimos, donde trabajamos, donde nos relacionamos, donde platicamos, donde compartimos. Tratemos de permitir que el Señor haga en nosotros una obra de tal naturaleza que motivemos a otros a cambiar de actitudes. Que Dios les guarde, hermanos. Hoy hasta el día domingo que tenemos Santa Cena nos estamos viendo. Aún no nos han confirmado la participación de mañana jueves a las 7 de la noche, pero si lo hacen por medio del WhatsApp lo vamos a notificar. Que Dios le guarde, que Dios le multiplique su presencia y que no carezca usted de ningún bien. Feliz noche, que Dios le bendiga. Con salud, con prosperidad, con paz. Amén. Amén.